José Conrado Rodríguez Alegre, para mencionarlo. Siempre. Qué placer, de verdad. Muchísimas gracias igualmente, por estar por acá. Sabes que aquí en Estados Unidos el segundo apellido desaparece, cosa que me parece a mí muy machista, porque ese es el apellido de la madre, ¿no? Así mismo. Y cuando las señoras se casan, adquieren el apellido del esposo, cosa que me parece también horrible. Pero bueno, nada, eso es un comentario aparte. Quiero también presentar a Andy Blanco, que es un viejo amigo. Andy Blanco está aquí porque él es el protagonista del 4º capítulo de mi libro, y no lo traigo para hacerle publicidad al libro, sino porque ese capítulo tiene el tema de la flotilla Democracia, de la que se cumplen ya 20 años. Y Andy Blanco era el capitán de la lancha en la que yo estoy reportando y en la que nos pasaron muchísimas cosas durante tantas horas. Además, nos salvó la vida porque nos iban a hundir. No hay dudas en ninguna clase. La gente me vio ahora escapando en Panamá y yo les digo que yo vivo escapando hace muchos años de muchas circunstancias distintas, y esa fue una de ellas. Así que vamos a hablar sobre ese tema. Pero primero, padre, vamos a escuchar a Raúl Castro diciendo que vuelve a la iglesia. Yo tengo mi interpretación de esas palabras, me gustaría saber cuáles son las suyas. Adelante. Dirigenti del mio paese, io leggo, l'ho già detto anche a loro, leggo tutti i discorsi del Santo Padre, del Papa soprattutto, i commenti che lui fa. E ho detto al Presidente del Consiglio, se il Papa continua a parlare così, prima o poi io ricomincerò a pregare e ritornerò alla Chiesa cattolica, e non lo dico per scherzo. ¿Qué piensa usted? Estaba ahí la traducción al italiano atravesada, no tenemos otra versión. Bueno, fue una expresión, digamos, de cortesía. En el fondo yo creo que fue más bien eso, ¿no? También un reconocimiento al Papa de la manera que sabe hacerlo Raúl, ¿no? Es decir, que no creo que sea la expresión de una voluntad expresa de convertirse de nuevo a la fe católica, sino una forma de expresar su admiración al Papa. Estamos ahí totalmente de acuerdo. A mí, que como todos los cubanos nos hemos visto obligados a observar a Raúl Castro, me dio la impresión de que estaba tratando de hacer un chiste, ¿no? Y que se dio cuenta de que era un poquito de mal gusto, entonces rectificó y dijo, estoy hablando en serio. ¿No? Se dio cuenta que podía ser interpretado como que no estaba hablando en serio, ¿no? Pero imaginémonos, se ha imaginado esto, algunas de las publicaciones católicas, que de verdad Raúl Castro quisiera regresar a la iglesia. ¿Qué significaría eso, no? Aquí hay un artículo, ¿no? La duda del regreso. Tendría que confesarse, ¿no? Sí, tendría que confesarse, claro. ¿Qué significaría tener que confesarse? Bueno, el reconocimiento de los errores que se han cometido a lo largo de todos estos años en que dejó de ser católico práctico. ¿Tendría que arrepentirse de sus pecados? No hay otra manera de recibir la absolución que arrepintiéndose de corazón de sus pecados. Claro. ¿Quién sería el confesor de Raúl? No sería yo, seguramente yo no. No creo. Si le dicen... no, si me dice sí, claro. Yo nunca me negaría a confesar a alguien que me pidiera arrepentido la confesión. Si está realmente arrepentido, claro que lo confieso. Y le doy la absolución. Y Dios lo perdona, ¿eh? Sí. Si está arrepentido de verdad, sí. Pero para que haya una buena confesión, hace falta arrepentimiento de los pecados, dolor de los pecados y el propósito de enmienda. Es decir, el compromiso de no volver a cometer ese pecado, esos pecados. Aunque después la persona por debilidad puede caer, pero el deseo profundo y serio de no volver a pecar, de no volver a cometer. ¿Y si él tiene un concepto distinto de lo que es pecado? Lo que la iglesia cree que es pecado, a lo mejor desde el punto de vista de quien se confiesa, eso no son pecados. ¿Qué potestad tiene el confesor de aclararle, de decirle y incluso de... No solo potestad, tiene la obligación de aclarar al confesor, al que se confiesa,
digamos así, la necesidad de que sea objetivo y de que sea consecuente. ¿Tendría que renunciar a la pena de muerte? Yo diría que tendría que renunciar a cometer asesinato. La pena de muerte es más discutible. Depende de las leyes del país, depende no necesariamente pero sí de cometer ninguna forma de, digamos así, de acto contra la vida. El aborto, por ejemplo, propiciación del aborto. El tema del aborto tendría. Claro, son temas que... ¿Cómo vio usted ese encuentro del Papa con Raúl en el contexto de que salió a relucir que su santidad había sido un factor, si no fundamental, un factor en las conversaciones entre Obama, entre Washington y La Habana? Yo creo que evidentemente Francisco es un hombre que convence, vamos a decirlo de esa manera. Yo siempre digo, cuando hablo de él, que muchas veces me ha sorprendido y nunca me ha defraudado. Es decir, es un hombre que tiene una... ¿Usted lo conoce personalmente? No, no lo conozco personalmente. Hablo lo que uno va sabiendo. ¿Su vida pública? Sí, cuando él se expresa, cuando él habla, cuando él se ha referido a algún tema, las entrevistas que ha dado, que realmente son extraordinarias. Es un hombre de una gran sinceridad, de una gran honestidad. A mí me impresionó mucho esa entrevista que le hicieron en la que le preguntaron, ¿y quién es Jorge Bergoglio? ¿Quién es usted? Y él dijo, soy un pecador que Dios ha mirado con misericordia. Me impactó profundamente. Es reconocer lo que uno es, con una humildad tremenda y con una honestidad tremenda. Ese es el tipo de hombre que convence, que con su presencia, su persona misma, es ya una... Pero aquí parece que ha sido al revés, que es Raúl quien convenció en esta última visita, esto es una especulación mía, al Papa, porque había una visita prácticamente de Estado, corta, que se ha convertido ya casi en una visita pastoral, ¿no? Va a ir a Santiago, sí. Va a estar en Holguín también, la diócesis de Holguín y en La Habana. Y algunos con ironía, o con cinismo, o con decepción. Recuerdan la primera visita de Juan Pablo II, había tantas expectativas, se decía incluso que donde había llegado Juan Pablo II el comunismo se había acabado, y entonces escuché un comentario popular que decía, ya vamos por el tercer papa y no pasa nada. Bueno, cuando ocurrió la visita del Papa, yo escribí un artículo que no recuerdo si se publicó o no se publicó, ese es un detalle que no recuerdo. Pero decía, el Papa no ha venido a Cuba a sacarnos las castañas del fuego, porque esa es la responsabilidad de los cubanos, no del Santo Padre. Yo creo que el Santo Padre, Juan Pablo II, cumplió y con creces en medio de una situación de enfermedad que era visible y palpable. Era un hombre, digamos así, aplastado por el peso de su propia biología, salud, ¿no? Y la edad. Efectivamente. Y sin embargo, ese hombre enfermo, visiblemente enfermo y frágil, fue capaz de llenar un programa como el que tuvo en Cuba, con un mensaje tan certero, es la palabra. De tal manera que hoy todavía si seguimos repitiendo las frases, se han convertido en eslogan, que Cuba se abra al mundo, que el mundo se abra a Cuba, no tengan miedo, abran las puertas, de par en par las puertas al Redentor. Son frases que en realidad encarnan todo un programa. Sean ustedes los protagonistas de su propia historia. Todavía tienen una actualidad tremenda. ¿Qué peso sigue teniendo, no solo en la propia iglesia, en la jerarquía de la iglesia católica cubana, sino en la relación
con el Vaticano, el cardenal Jaime Ortega y Alamino, a veces diera la impresión de que se cumple más su visión de cómo deben ser las cosas que la visión de la Iglesia. Bueno, Jaime Ortega es el arzobispo de La Habana. Es una diócesis muy importante. Casi la mitad de la Iglesia de Cuba, es decir, en números. En números, la mitad de los sacerdotes, la mitad de los religiosos están en La Habana, casi. Ahora menos, en otro tiempo más incluso. Jaime Ortega es un hombre muy inteligente. Es un hombre además con una capacidad de comunicación muy grande, transmite sus ideas con claridad. No siempre estoy de acuerdo con las cosas que dice o que hace. ¿Se puede disentir del modo que usted lo hace del cardenal en la Iglesia cubana sin pagar consecuencias? Bueno, es decir, yo creo que sí, pues aquí estoy yo, ¿no? Sigo siendo sacerdote allí en Cuba y... Pero lo han sacado de algunos lugares, lo han movido... Bueno, pero eso ya es cuestiones opinables. Pero en realidad, es decir, yo admiro a Jaime y le tengo mucho cariño, ¿eh? Vamos a dejar las cosas en claro. Puedo no estar de acuerdo con algunas cosas que ha dicho, con algunas cosas posturas y etcétera, pero... bueno, además yo creo que debe ser así, ¿no? Debemos poder tener criterios diferentes y no despreciar a las personas, que es algo que tenemos que aprender a hacer los cubanos. Vamos a una breve pausa, tenemos la conversación con Andy Blanco también pendiente y algunos temas más sobre la Iglesia con el Padre Conrado, así que quédese con nosotros. Ahora viene lo mejor.